Buenas tardes para todos. El día de hoy les voy a hablar de la vía aérea superficial. La vía aérea superficial es un método médico o médico-quirúrgico que tiene por objeto lograr el libre paso de los gases hacia los pulmones, asegurando así los mecanismos de la respiración. Hoy hablaremos de la intubación orotraqueal y de la traqueostomía. La intubación orotraqueal se realiza de forma oral y es una técnica agresiva que se emplea con mucha frecuencia en los servicios de urgencias y en las urgencias extrahospitalarias. El objetivo de esta es asegurar y mantener permeable y hermética la vía aérea. La intubación orotraqueal proporciona una relativa protección frente a la aspiración pulmonar, mantiene un conducto de baja resistencia adecuado para el intercambio gaseoso respiratorio y sirve para acoplar los pulmones a los dispositivos de asistencia respiratoria y de terapia de aerosoles. Además, es útil para la creación de una vía para la eliminación de las secreciones. Esta se usa en pacientes con paro cardiorrespiratorio, protección de la vía aérea, traumatismo craneoencefálico en aquellos casos que el nivel de conciencia hacia abajo y ponga en riesgo la vida del paciente. Este debe estar intubado todo paciente cuya puntuación en la escala de Glasgow sea menor a 8 puntos. Cualquier paciente que tenga una insuficiencia respiratoria aguda o reagudizada con una frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 30 respiraciones por minuto y que comprometa su estabilidad y la disminución del nivel de conciencia con una puntuación de la escala de Glasgow, como les había mencionado, menor a 8 puntos. Vamos a tener en cuenta que es importante recordar la anatomía. Esta es la vista que debemos de tener en el momento de realizar una traqueostomía. Nos encontramos con la base de la lengua, la epiglotis, los pliegues vestibulares, pliegues vocales, glotis, tráquea, cartílago cunciforme y cartílago corniculata. En una persona consciente las cuerdas están abiertas y es importante mencionar que debajo de la vía aérea se forman los cartílagos cunciforme y corniculata. Estos nos sirven, tienen como una forma de corona invertida que sirven como guía en los pacientes que son difíciles de intubar. Es decir, que si no percibimos como la anatomía completa en el procedimiento, los cartílagos nos pueden orientar a que si ubicamos estos en la parte, por así decirlo, en el espacio que queda, que podamos ver hacia arriba, quiere decir que es ahí donde va a ir el tubo. Entonces, en la preparación del equipo para la intubación traqueal, debemos tener en cuenta el laringoscopio con hojas reutilizables o metálica desechable y fuentes de luz óptima, tubo endotraqueal en los diferentes tamaños para que se disponga durante el procedimiento, guía maleable para tubo endotraqueal y lubricante, máscara con bolsa y válvula de no reinhalación, cánulas orofaringeas de distintos tamaños, equipos de succión y sus respectivas ondas, jeringa desechable, fuente de oxígeno y equipo alternativo para situación de vía aérea difícil e intubación fallida. Aquí tenemos una imagen de los materiales que les estoy mencionando. Es importante tener en cuenta que el laringoscopio lo tenemos de Meshington para adultos y de Miller para los niños. El tubo orotraqueal cuenta con la punta, el neumo, el canal accesorio, el cuerpo, la conexión y el balón de control. Ahora pasaremos al procedimiento. Igual les voy a mostrar un video y esto se debe tener en cuenta que se logra con la práctica. Entonces debemos de colocar el laringoscopio y lo dirigimos hacia la vallécula o hacia el ángulo de la epiglotis y la base de la lengua para dar un espacio a que el tubo pueda pasar. Es decir, que ese ángulo debe estar más o menos como a 45 grados la ubicación del laringoscopio y a donde debe llegar es como donde está señalada la epiglotis, que ahí es donde va a pasar directamente hacia la laringe el tubo y pasará a las cuerdas vocales. En ese momento se infla el balón y ya queda nuestro tubo endotraqueal. Es importante recordarles que se debe tener presente que en el balón debe encontrarse 3 a 4 centímetros por debajo de las cuerdas vocales. Además, debemos confirmar la correcta colocación del tubo, es decir, conectar el tubo al oxígeno, conectarlo al detector del CO2, auscultar el abdomen en búsqueda de presión positiva, auscultar ambos campos pulmonares de la línea media axilar. El sonido de estos pulmones debe ser simétrico, de lo contrario indicaría que el tubo estuvo colocado en uno de los bronquios. Y es súper importante mencionarles que la intubación orotraqueal se prefiere sobre la intubación nasotraqueal para prevenir la sinusitis nosocomial y reducir el riesgo de NAP, que es una neumonía asociada a la ventilación mecánica.
Continuamos con los criterios para el momento de la intubación. El tubo debe estar en la tráquea, debe estar conectado a una fuente de oxígeno. El back inflado nos referimos a que esté asegurado por dentro y seguro externos que el tubo esté conectado con medios físicos, gasas, cinta. Bueno, pasaremos a los criterios para retiro de tubo. Debemos de tener en cuenta la prueba de ventilación espontánea, ya que el paciente debe haber cumplido exitosamente esta, considerándolo liberado de la ventilación mecánica o recibirla de manera no invasiva, estado neurológico y la cantidad de secreciones. Tenemos que la técnica tradicional de extubación consiste en introducir un catéter de aspiración en el tubo endotraqueal, provocando el reflejo oxígeno. Luego de iniciada la aspiración, se desinfla el balón y el tubo se retira junto con el catéter aspirado. Otra técnica consiste en la aplicación de presión positiva a través de una bolsa de resucitación con oxígeno al 100% conectada al tubo endotraqueal. Al desinflar el balón del tubo endotraqueal se aplica una respiración manual y se retira el tubo sin aspirar. Luego las secreciones son aspiradas de la boca y este procedimiento no controla ni limita los volúmenes y las presiones generadas. Científicamente no se ha comprobado qué técnica es mejor, ya es como la elección del personal. Es importante tener en cuenta que estos procedimientos también tienen unas complicaciones. Pueden ocurrir traumatismo directo, intubación esofágica, erosión o estenosis traqueal. Al referirnos al traumatismo directo, debemos de tener en cuenta que la laringoscopia puede dañar los labios, los dientes, la lengua, las áreas supraglóticas y subglóticas. La introducción inadvertida del tubo en el esófago causa un fracaso de la ventilación y puede llevar a la muerte o producir una lesión hipóxica. La insuflación esofágica por un tubo produce una regurgitación que puede llevar a la aspiración con compromiso de la ventilación con máscara ambú y obstrucción de la visualización en los intentos de intubación siguientes. El tubo translaríngeo produce daño a las cuerdas vocales en algunos casos. Puede ocurrir ulceración, isquemia, parálisis prolongada de las cuerdas vocales. Esto suponiéndolo que más tarde se puede llegar a producir la estenosis subglótica luego de 3 a 4 semanas. La erosión de la tráquea es muy poco casual que pueda ocurrir. Se produce con mayor frecuencia por una presión excesivamente elevada en el manguito. Rara vez se produce hemorragia de vasos principales como son el tronco arterial brachiocefálico, fístulas en especial la traqueosofágica y estenosis traqueal. Puede llegar a ocurrir un riesgo de necrosis por presión isquémica y en los pacientes en estado de shock con bajo gasto cardíaco o con sepsis siguen siendo especialmente vulnerables. Continuaremos con la traqueostomía. La traqueostomía es una abertura enfrente del cuello que se hace durante un procedimiento de emergencia o una cirugía planeada. Forma una vía respiratoria para las personas que no pueden respirar por sí mismas, que no pueden respirar bien o que tienen una obstrucción que afecta su respiración. El tubo de la traqueostomía contiene 3 partes: la cánula externa que siempre permanece en su lugar y esto evita que se cierre la traqueostomía, la cánula interna que se puede deslizar hacia adentro y hacia afuera. Esto evita que las secreciones se acumulen en el interior y bloqueen las vías respiratorias. Y tendrá una cinta de traqueostomía que rodea el cuello y se conecta a la cánula externa, manteniendo el tubo de traqueostomía en su lugar. El procedimiento se puede realizar quirúrgico o traqueostomía percutánea. En el quirúrgico se realiza en un quirófano y el cirujano generalmente es una incisión horizontal a través de la piel o en la parte inferior de la parte frontal del cuello. Los músculos circundantes se jalan cuidadosamente hacia atrás y se corta una pequeña porción de la glándula tiroides exponiendo la tráquea. En un punto específico de la tráquea, cerca de la base del cuello, el cirujano crea un orificio donde se ubica la traqueostomía. Y la traqueostomía percutánea se realiza generalmente en una habitación de hospital. El médico hace una pequeña incisión cerca de la base frontal del cuello. Se introduce un lente especial a través de la boca para que el cirujano pueda ver el interior de la garganta y gracias a esta vista el cirujano se guía con una aguja dentro de la tráquea para crear el orificio de la traqueostomía y luego expande el tamaño apropiado para el tubo. Este procedimiento de la traqueostomía se usa en pacientes que tienen la necesidad del uso de un respirador o un ventilador durante un periodo prolongado, generalmente más de 1 o 2 semanas.
en afecciones médicas que bloquean o estrechan las vías respiratorias, como lo son las parálisis de cuerdas vocales o cáncer de garganta, en problemas neurológicos u otras afecciones que dificultan la expectoración de secreciones de la garganta y que requieren succión directa de la tráquea para despejar las vías respiratorias. Para la preparación de la cirugía mayor de cabeza o de cuello, trauma severo en la cabeza o en el cuello que obstruye la situación. En esta también nos encontramos con complicaciones que pueden ser inmediatas o a largo plazo. En las inmediatas tenemos el sangrado, el daño a la tráquea, la glándula tiroides o a los nervios del cuello, una mala colocación y desplazamiento del tubo de la traqueostomía, aire atrapado en el tejido debajo de la piel del cuello que se le conoce como enfisema subcutáneo y puede causar problemas respiratorios y daño en la tráquea o en el tubo de alimentos. Puede ocurrir neumotórax y que esto le puede causar dolor o problemas respiratorios o una telectasia. Además, puede ocurrir una acumulación de sangre que se puede formar en el cuello y comprimir la tráquea causando problemas respiratorios. A largo plazo, tenemos que son los pacientes que entre más tiempo puedan llevar con la traqueostomía. Entonces puede haber una obstrucción del tubo de la traqueostomía, desplazamiento del tubo, daño o cicatrización y también estrechamiento de la tráquea, formación de un pasaje anómalo entre la tráquea y el esófago que se le conoce como una fístula traqueosofágica y puede aumentar el riesgo de que los líquidos o los alimentos entren a los pulmones. Puede también ocurrir una fístula traqueoinominada, que es la formación de un pasaje entre la tráquea y la arteria más grande que suministra sangre en el brazo derecho y al lado derecho de la cabeza y el cuello. Esto puede ocasionar un sangrado que proponga un riesgo en la vida del paciente y puede haber una infección alrededor de la traqueostomía como una traqueobronquitis o una pulmonía. Aquí también tenemos que tener en cuenta los criterios de extubación del tubo, de la traqueostomía, perdón, en que debemos de mirar la mejoría en la condición que causó la insuficiencia respiratoria, la estabilidad hemodinámica, la presión parcial de oxígeno arterial, el volumen corriente, el volumen minuto menor a 15 litros por minuto, nivel neurológico adecuado que le permita estar vigil y proteger la vía aérea, la capacidad del paciente para iniciar un esfuerzo inspiratorio que le permita sostener una ventilación en modalidad espontánea, el balance hídrico neutro en vías de corrección, estabilidad metabólica con parámetros de microcirculación, electrolitos, equilibrio ácido-base normal o en vías de normalización. Debemos tener en cuenta que pues estos procedimientos se facilita la realización de los mismos con la práctica. Les enseñaré unos videos en los que veremos el proceso de intubación orotraqueal, el proceso de extubación, cómo se realiza la prueba para la retiración del tubo y un video corto sobre la cirugía de traqueostomía.